Bailando en la luna. Damas y caballeros, seguimos aquí en una tarde cualquiera. Acordate que en UTCQ.tv también podés volver a ver esta entrevista y esta charla junto a Miriam Bregman, que nos acompaña acá, candidata ya a jefa de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Huiza te había hecho una pregunta finalizando el bloque, si querés repetirla para los que recién se enganchan. ¿Cuánto le jode que Zamora vaya por separado? Uy, así fue al Huiza. ¿Vamos juntos? Okay. No, lo veo siempre, a Luis lo conozco de los juicios. Viene el jueves acá también. Sí, ya vi que viene. Nosotros somos el Frente de Izquierda, creo que nosotros sí hemos hecho desde hace ya varios años un esfuerzo por hacer una unidad de la izquierda en base, por supuesto, a una política, a un programa en común que tenemos en el Frente. Y bueno, los que no quisieron ser parte de esa unidad creo que son los que tienen que responder. En nuestro caso lo hemos hecho, incluso ahora vamos a ir a las PASO. Tenemos un funcionamiento completo. Las PASO a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Okay. Muy bien, preguntas por ahí, caballero. Buenas tardes. Te quería hacer una pregunta con lo que es educación. Quería saber cuál era tu postura frente a lo que es la ANES y en caso de cuál sea la respuesta. La nueva escuela secundaria. Claro. Sí. ¿Cuáles serían también tus soluciones para los conflictos puntuales, por ejemplo, los de los artísticos, por eso de Lola Mora? Sí. ¿Cuáles serían tus formas de solucionarlo y la postura de la ANES? Bueno, primero solidarizarme con todos los colegios secundarios que hoy están en lucha, que están precisamente Es un nuevo jugador que compré. ¿Cuál? Otro, no te preocupes. Quiero solidarizarme con todos los colegios secundarios que hoy están peleando, y sé que uno de los reclamos que tienen los estudiantes es precisamente contra la ANES, porque hay un montón de orientaciones que se verían limitadas o eliminadas, y creo que eso pasa porque, primero, que esto es una opinión muy particular, ¿no? Pero creo que los que dirigen la educación pública conocen poco de lo que es la educación pública. Tal vez ni siquiera mandan sus hijos a la educación pública y hablan de cómo debe ser el plan de estudio de los hijos de otro. Yo, en cambio, opino que los planes de estudio que hay que rediscutir, es una política pendiente. En los 90 las escuelas se provincializaron, municipalizaron, y eso quedó así de desguazado y nunca más se volvió a discutir un plan nacional educativo en el que tienen que tener participación los secundarios y tienen que tener participación docentes y no docentes. Muy bien, Miriam, más preguntas, las damas aquí, a mi Miriam, derecha. quería saber qué opinás acerca del 0800 buchón y de la persecución política que hay en los centros de estudiantes y en los colegios. 0800 buchón. Sí, me parece una de las vergüenzas más grandes del gobierno del macrismo, y que solo con una gran protección mediática como la que cuenta Mauricio Macri, esas políticas que tiene absolutamente reaccionarias no son lo suficientemente difundidas. No sé si todos saben, pero el 0800 buchón era una línea para denunciar a los estudiantes que tuviesen participación política. Está vigente. Claro, la justicia lo volvió a poner vigente de nuevo ahora. Mi mayor repudio, y creo que tenemos que hacer todo lo posible porque eso se termine, pero también que se diga que esa es la política verdadera que tiene el gobierno de la ciudad para los estudiantes: persecución a los que se organizan y que quieren tener militancia, algo que todo joven quiere tener y que nosotros, por supuesto, propiciamos que tengan. Muy bien, nos vamos a TEA, Miriam. A ver, en TEA, ¿qué está pasando? ¿Qué preguntas hay? Hola, ¿qué tal? Miriam, yo te quería preguntar, en base a esto de la educación, justamente, ¿qué medidas concretas plantean desde el Frente de Izquierda para solucionar el problema de las vacantes, que parecería no tener solución en la ciudad? Sí, el Frente de Izquierda ya presentó un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, de construcción de 31 escuelas, centralmente en la zona sur de la ciudad, que es donde más vacantes se necesitan. No es que toda la ciudad tiene el mismo problema de vacantes, hay dos grandes ejes: en la zona sur de la ciudad y en los niveles de guardería es casi imposible conseguir una vacante, y en los jardines de infantes. Así que ya presentamos un proyecto y, por supuesto, terminar con el subsidio de la educación privada. Eso es lo que distingue a nuestro frente. Y si alguna escuela privada sin el subsidio no pudiese sostenerse, no es que se cerraría, sino que se integraría como parte de un plan de escuelas públicas. Hay que esperar la aprobación también, ¿no?, de ese proyecto. Sí, nosotros esperamos que se trate, porque a veces pasa eso, que se presentan proyectos como este que presentamos de las escuelas, y los que tienen la mayoría ni siquiera dan el quórum para tratarlo. Huiza. Más cosas que estuvimos preguntando en la calle, Bahiano. Siempre hablamos en este programa de educación sexual y de bullying, de acoso escolar. Bueno, ¿cuánto se habla de eso en las escuelas? A ver qué respondieron. ¿Se habla de educación sexual en la escuela? Sí, yo cuando fui al colegio se hablaba poco, de vez en cuando se hablaba, pero no era un tema
por ahí creo que ahora le dan un poco más de importancia, pero se hablaba, pero no mucho. Muy poco había de educación sexual, no era mucho. Creo que cuando sos más chico nos daban una materia, pero después de grandes no había. En mi caso sí tuve una materia de educación sexual, pero me parece que tendría que ser más sostenida en el tiempo. En la escuela que yo fui sí había. No sé, desconozco la realidad de otras escuelas, la verdad. No, muy poco. Hay talleres, pero no son obligatorios y son optativos y en la mayoría nadie participa. Particularmente en la que yo fui, sí, pero en general no. De bullying, ¿hay algún protocolo anti-bullying? ¿Se habla de bullying? No, en mi escuela teníamos un psicopedagogo que si sufrías algún problema de ese tipo podías ir a hablarlo con él, pero en general no se toca ese tema. Generalmente la escuela lo que hace es llamar la atención hacia las personas que lo cometen, pero bullying hay muchísimo, y no solo en la escuela, sino hasta en la facultad. No, cuando yo iba a la escuela el bullying casi ni se escuchaba. Yo les hace 6 años y la palabra bullying creo que se empezó a incorporar mucho ahora. Antes había por ahí el típico abuso de chicos a otros por estudiar, por ser distinto, por esto, por otro, pero yo creo que no se tomaba como bullying. ¿Y de bullying se habla? Nada, yo me egresé en el 2010 y la primera vez que la escuché fue cuando ya me recibí. Así que de bullying, nada, en el colegio cero. Muy bien, Miriam, ahí teníamos 2 temas también candentes, el bullying, tema también el toreo al otro, el acoso escolar, que en un momento se trató de instalar, pero el bullying era una palabra ya instalada internacionalmente, y la comunicación ya se sabía de que se trataba lo que significaba el bullying, y todo lo que es educación sexual en las escuelas, ¿no? Que te estaba diciendo mientras veíamos el informe, que hay muchos padres también que se resisten a la enseñanza, ¿no? de la educación sexual en las escuelas, más allá de que por obligatoriedad tiene que haberla. Sí, es un debate en la Argentina. Parece mentira que todavía se discutan esas cosas, pero hay provincias como Mendoza donde se oponen a que haya educación sexual en las escuelas. Directamente en toda la provincia. Claro, entonces, o se promueve la educación religiosa y no la educación sexual. Creo que son debates que parecen que pueden ser antiguos, pero que todavía dependen mucho, creo que se veía ahí en el informe, de qué escuela fue cada uno, ¿no? Y no de un plan común. Yo le comentaba a él que mi hija está en el jardín de infantes, le empezaban a enseñar los rudimentos, que está muy bien, pero claro, debe depender también de eso, porque no hay verdaderas campañas, ¿no? No hay verdaderas campañas contra el acoso, no hay verdaderas campañas contra el bullying, todo eso que siempre decimos, tantos millones desperdiciados como hablábamos hoy para pintar la ciudad amarillo. ¿Qué utilidad tendría todo ese dinero si especialistas realmente pudiesen diseñar campañas para que los chicos no se relacionen de esa manera? Preguntas para vos, Miriam. Hola, Miriam. Sí. Quería consultarte respecto al bullying, más que nada también tu opinión, y hay muchos casos en muchas escuelas que es como que el tema se trata desde la iniciativa del diálogo y a veces no alcanza, y pensaba, ¿qué iniciativas pensás vos que se podría como madre también, que se podrían poner en los colegios, o si en el partido de izquierda se consideran esos temas? Sí, creo que, bueno, primero lo que te decía recién, que son temas que tienen que estar planificados por especialistas en cada una de las materias, porque creo que desde ahí se puede hacer. Pero mira, relacionándolo con algo que hablábamos antes cuando hablábamos del 0800 Buchón, cuando los jóvenes participan en política, digo política quiero decir, se autoorganizan, política estudiantil, pelean por los problemas de su propia escuela, por los problemas de su colegio, por la ANES, eso elimina mucho de esas cosas. También hay un problema que creo que también tiene una salida cuando los jóvenes tienen otro grado de participación, de militancia, es obvio. Cuando uno empieza a ver al otro como un igual con el cual comparte objetivos, es muy bueno. Entonces, en vez de promocionar el 0800 Buchón como se promociona del gobierno de la ciudad, habría que poner los dineros públicos en estas cosas y en las iniciativas. Ya vuelvo con vos, me voy con TEA, perdóname, ya vuelvo de TEA y vuelvo con vos. A ver, en TEA, más preguntas para Miriam, por favor. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Quería saber qué opinabas del tema de la Estación Central Obelisco, del proyecto del PRO, si te parece que es algo viable, y en caso de que sea viable, si es algo útil. No se entendió bien. La Estación Central del Obelisco. Entendí. Okay. Sí, gracias. Me parece que es como todo, como viene siendo la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, centralmente relacionada al transporte, que se van haciendo como obras aisladas, y nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un plan racional de transporte, que organice e integre
porque se van haciendo como distintas cosas, el metrobús, las ciclovías, pero nada se integra, nada se piensa con el objetivo central, que es que el que viene a trabajar a la ciudad, los trabajadores que vienen a la ciudad, puedan ahorrar tiempo de su vida yendo y viniendo al trabajo todos los días, yendo y viniendo a estudiar en un buen transporte y de calidad. Ahora no, se piensa todo como negociados, y creo que también lo que se ha denunciado de esto, que es una obra faraónica, que se van a gastar millones y no se sabe bien en qué va a reportar. Entonces, cosas que pueden estar bien, como por ejemplo promover el uso de métodos no contaminantes, del uso de la bicicleta, pero que no se integran en un plan racional de transporte. Pregunta, ¿sí? Sí, yo te quería retomar la pregunta que te había... Es básicamente la misma pregunta que te había hecho mi compañero, que quedó sin responder. Era... La pregunta es referentes políticos que vos admires. No necesariamente próceres, como había dicho él, gente así de un busto, gente tan lejana, Sí, pero sí. referentes políticos que admires vos o tu partido. ¿Alguno? Sí, bueno, yo soy trotskista, entonces si me preguntan, soy marxista, entonces León Trotsky, Carlos Marx, los referentes de la izquierda que ustedes conocen, Lenin, son grandes referentes para nosotros, pero todos esos referentes nosotros, como bien decís vos, no lo vemos como alguien que está ahí arriba inalcanzable, sino que uno trata de tomar las experiencias que ellos tuvieron en su vida política para trasladarlas a una realidad. Lo que se dice es sacar conclusiones de lo que fueron esos procesos, lo que participaron, lo que hicieron en las conquistas de nuevos derechos. Pero ¿cuán comparable puede ser la Rusia de 1917 con la Buenos Aires del 2015? No, desde la situación fáctica concreta, poco, pero mira, si yo te digo la cantidad, que hoy hay una minoría que se sigue enriqueciendo mientras la mayoría trabaja, creo que se parece bastante. Cambian los tiempos históricos, pero que lo esencial del sistema capitalista sigue siendo el mismo, pero por eso nosotros le sacamos esa idea que es un prócer, una cosa que está ahí inalcanzable para cualquiera, sino que pensamos en personas mucho más concretas. Y después uno tiene, por supuesto, referentes cotidianos de compañeros de militancia, como yo te nombraba hoy, la experiencia de Sanón. Para mí, Raúl Godoy, que es uno de los compañeros que estuvo a la cabeza de todo eso, para mí es un ejemplo a seguir, pero también madres de Plaza de Mayo como Mirta Baravalle, que siguen con sus 90 y pico años peleando, que jamás transaron ni van a transar, y que cada vez que la necesitamos para defender derechos de los COM, para defender los derechos humanos que hoy se violan, ellas están. Entonces hay distintos niveles, pero también son todas personalidades que nosotros admiramos. Muy bien, ¿a qué más preguntas para vos? Sí. Hola, sí, quería preguntarte, ¿qué pensás de los bachilleratos populares que no están reconocidos por el Estado? Que vienen pidiendo reconocimiento hace 7 años. Bueno, sí, he charlado con algunos chicos, conozco chicos que han ido, y creo que el principal problema que tiene es que nosotros pedimos que se reconozcan, obviamente, pero que todo se integre a un plan estatal, porque el macrismo ha tenido un doble juego con esto, que en algunos temas deja como cosas en un área que es una nebulosa, que no se sabe bien qué son. Creo que lo importante es que sean parte de un plan estatal, que los salarios de los docentes los garantice el Estado, e ir de fondo, la discusión de fondo, para no analizar por partes, es la que decía hoy. Hay que empezar a discutir de nuevo un plan educativo nacional que rompa con eso que hizo los 90, que partió la educación en 1000 pedacitos, y entonces ya no es la misma educación que hay en una provincia, que hay en capital, o que hay pasando la General Paz. Muy bien, pregunta por aquí, Miriam. Buenas tardes. Si bien el aborto no es legal, con el tema de educación sexual en las escuelas, en la ANES, por ejemplo, en mi escuela, la materia empieza a partir del segundo año. Con la ANES, ya los que estén en primer año este año, el año que viene no la van a tener. No tienen educación sexual. Claro, lo que vendría a ser salud. ¿Qué opinas sobre eso? Porque el aborto no es legal, pero si vos no sabes cómo cuidarte, entonces ponele, no querés quedar embarazada, ¿y cómo haces? Porque quizás al pibe no lo querés tener y no tenés educación sexual como para saberlo, entonces, ¿qué opinas? Opino lo que dijiste vos. Opino igual que vos, que es una barbaridad. No solo porque el aborto no es legal, que es un derecho por el cual nosotros peleamos, la interrupción voluntaria del embarazo. Yo soy diputada nacional, y en el Congreso, si uno mira, el proyecto que más firmas tiene de todos los bloques es el derecho a lo que se conoce como derecho al aborto, que en realidad es la interrupción voluntaria del embarazo. Es el proyecto que más firmas tiene, pero por un acuerdo político entre los bloques mayoritarios del PRO y del Frente para la Victoria no se ha tratado. Y creo que está muy bien lo que vos planteás.
si sacan educación sexual, ¿cómo se supone que los jóvenes van a adquirir los conocimientos para que las chicas no queden embarazadas? Me parece muy bueno lo que vos decís y es una buena cosa que voy a tomar en mi campaña para mencionar por lo menos el... Claro, voy a tomar nota porque me parece muy interesante para mencionarlo. Miriam, una pregunta. Hoy los jóvenes estamos metidos en la política, estamos a la cabeza de, bueno, por ejemplo, ahora las tomas en los secundarios, pero a la cabeza de otras luchas como el derecho al aborto, educación sexual. Tenemos una participación en la política. Sí. ¿Vos crees que eso se va a ver expresado en las elecciones? Bueno, creo que, mira, si te digo en general te podría decir que dudo. En particular para nosotros es importantísimo que eso ocurra. Yo voy a ir en la fórmula presidencial con Nicolás del Caño, mi compañero del PTS, en las PASO que vamos a hacer en el Frente de Izquierda, y nosotros cuando pensamos en que la fórmula esté encabezada por un compañero tan joven, tiene que ver con eso, tiene que ver con representar eso. Hoy les mencionaba el caso de Mendoza. Nosotros creemos que los jóvenes tienen que estar a la cabeza de las listas y de la participación política. Así que nosotros apostamos porque la juventud esté representada. Y como decía hoy, los propios jóvenes que son los referentes en cada uno de los lugares. Muy bien, nos vamos a TEA, Miriam. Ya se ven muchas manitos levantadas, ya vamos a volver aquí al piso. Nos vamos a TEA para ahora. A ver. Hola, buenas tardes. Miriam, tengo una consulta. Vos declaraste que la salud de la mujer no estaba en la agenda de ninguno de los gobiernos de turno y que después se alarmaban de las cifras de femicidio. ¿Qué medidas tomarías respecto a esto? Sí, no me acuerdo si lo dije así, tan así era me parece que hay como la unión de dos ideas, pero sí, creo que, si entiendo bien la pregunta, nosotros decimos que no está en la agenda precisamente por lo que decía ella hoy acá, que mueren mujeres todos los años por abortos clandestinos y que eso es un tema que no se trata porque desde el Vaticano se pidió que no se trate y sigue sin tratarse. Entonces, eso demuestra que más allá del discurso, en campaña electoral todo el mundo dice que le importa la salud, la educación, es algo como ya... Todas las religiones no lo tratan tampoco, ¿no? ¿El judaísmo lo trata? No sé si es que no lo trata. Lo que sí es evidente que hay un pacto desde que Jorge Bergoglio llegó al Vaticano, fue un acuerdo evidente, el tema se dejó de tratar en el Congreso, se paralizó el proyecto a pesar que es el que más firmas tiene, tiene más de 70 firmas. Los proyectos en general tienen 2, 3 firmas, este tiene más de 70 y sigue sin tratarse. En la ciudad de Buenos Aires incluso Macri impide la aplicación del protocolo de abortos no punibles que sacó la Corte Suprema, es decir, es un tema completamente vedado cuando las mujeres mueren todos los años, y creo que ella mezclaba con otra estadística, por ahí lo dije así mezclado yo, no quiero decir, uno habla todo el día, que la cantidad de mujeres que mueren por violencia de género. Entonces nosotros con Nicolás del Caño, mi compañero diputado, presentamos un proyecto con medidas urgentes. Si bien la violencia de género tiene que ver con otras cuestiones, no es solamente un tema político como entendemos la palabra, sino que tiene que ver con una sociedad machista, es un tema bastante más profundo que requiere de cambios sociales muy profundos para que se termine. Y culturales también. Y culturales, claro, abarca todo, pero nosotros presentamos un proyecto con medidas urgentes, por ejemplo, que no existe la licencia por violencia de género. Hoy una mujer, el marido la golpea, casos que han salido por televisión, falta el trabajo al día siguiente producto de eso y la despiden porque no hay licencia por ese motivo. Miriam, esto es televisión, estamos quedando sin tiempo, tengo tiempo para una sola pregunta más. Tengo un caballero y una dama. Déjame dos y lo hago con el caballero y con la dama si nadie se enoja, porque no hay peor cosa que te pase que cuando hay unas conversaciones así con candidatos que los chicos que militen y demás se quedan con la última pregunta sin poder hacerle, después te picotean. Después seguimos por Twitter. Exactamente, seguimos por Twitter. A ver, los chicos ahí, ¿vos qué querías preguntar? Hola Miriam, yo que te quería hacer una pregunta concreta de la ANES. Sí. Vos viste que en la ciudad de Buenos Aires hay 190 orientaciones. Sí. Y en el resto de las provincias con suerte haya 10. Sí. Por un lado es verdad que no se pueden bajar las 190 orientaciones, pero ¿cómo harías para equipararlo con las demás provincias? Es que no me parece que haya que equiparar con las demás provincias. Realmente conozco... Entonces, ¿cómo se homologaría un título? Sí, déjame. Dije varias veces en el programa precisamente eso, que hay que ir a un plan nacional educativo, pero que no equipare para abajo. Lo que han hecho en la provincia de Buenos Aires cambiando los planes educativos, lo vemos, cualquiera que tenga familiares en la provincia de Buenos Aires y le pregunte que van primero en 6 años...
fueron viendo y sacando. La educación viene siendo muy maltratada por todos los gobiernos de turno y eso es lo que hay que tratar de solucionar. No igualar para compararse con los que están peor, sino terminar con los que son las consecuencias de todas las políticas que se vienen teniendo centralmente de los años 90 y que nadie puede eliminar una orientación si eso no está decidido por los propios docentes y por los propios alumnos. Yo no le puedo decir a ella, vos no tenés nunca más la orientación que estudiabas porque por algo la eligió y por algo le gustó y por algo hay docentes que vienen años dando esa materia. O sea, no subestimo lo que opinan los docentes y lo que opinan los... Quiero escucharlos y quiero que sean ellos los que discutan cuáles son esas orientaciones. Perfecto. Última pregunta, señorita. Hablando del tema bullying, ¿cuál considerás vos que es la peor discriminación que se tiene ahora en los colegios? No toda sé, discriminación toda, es horrible, eso sí, ¿no? toda, porque ¿sabés qué ¿Cuál pasa? es la que peor se habla? ¿Cuál es la que No, más me se parece habla? que tiene que ver con cada lugar concreto, hay muchas, la de discriminar a alguien porque es hijo de inmigrantes o porque proviene de algún país vecino. La religiosa es terrible. Por estética. Por estética, todas. No me parece que se pueda hacer porque tiene que ver con algo subjetivo que es como lo siente uno. Entonces no se puede, creo que todas, por eso me parece que es un tema muy serio y que hay que abordarlo, que hay ejemplos terribles que se ven cotidianamente, que muestran de otros países. Acá se ve muchísimo. Y hay que evitar que eso ocurra. Muy bien, como para cerrar ahora la pregunta de todo el programa, ¿cómo la pasaste? Muy ¿Te bien. sentiste cómoda? Te quedás con ganas de seguir hablando, porque las preguntas nosotros son muy también, lo que pasa es que interesantes. esto es tele y tenés que ir para adelante. Fuerte el aplauso para Miriam Bregman. Muchísimas gracias a los chicos de TEA, también a toda la gente en TEA que se sumó también a esta conversación junto a Miriam Bregman, ya candidata a jefa de gobierno. Un gusto haberte tenido acá. Fuerte el aplauso nuevamente, yo me despido de este bloque y nos encontramos en el próximo. No te vayas, esto es Una Tarde Cualquiera.